Sí, Roger. Ok. ¿Empiezo ya? Jorge, porque creo que graban, ¿cierto? Sí, Ya está, ya está grabando. ya Ya lo está pus- grabando. ya lo pusimos a... Ah, ok. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Les doy la bienvenida a la tercera sesión del Seminario Permanente del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas. Hoy tenemos a Mario Arellano con el tema de desaparición forzada y activismo de alto riesgo en México, una mirada intergeneracional, 1974 a 2024. Y va a comentar Manolo Vela Castañeda. Ahora voy a leer sus semblanzas. El maestro Mario Arellano González es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro y doctorante en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Sus intereses de investigación son el activismo de alto riesgo, desaparición forzada y sociología histórica. Actualmente Mario está desarrollando un semestre, una estancia de investigación con el maestro Manolo en el semestre primavera. Y bueno, muchas gracias Mario por compartirnos tu trabajo en esta sesión, que de hecho se realiza cada mes vía virtual y nos va a dar mucho gusto discutir contigo todos tus avances de trabajo. Y por otro lado, de una vez voy a presentar al maestro Manolo. Él es profesor en nuestro departamento de Ciencias Sociales, en el Departamento de Ciencias Sociales. Desarrolla con fondos de la Universidad Iberoamericana y del CECIT, ahora el CECITE, antes CONACYT, un proyecto de investigación centrado en una masacre que se realizó en 1982 en un lugar que se llama Los Josefinos, Petén, Guatemala. Y desde este evento analiza lo que él llama las lealtades ambiguas, el desplazamiento forzado, el papel de las religiones, las masculinidades después de las masacres y el impacto de las políticas de resarcimiento. Entonces, sin más, le doy la palabra a Mario. Más o menos tienes 30 minutos, 40 minutos para exponernos tu tema. Posteriormente, el profesor Manolo va a hacer comentarios y abrimos la discusión con todas las y los participantes del seminario. Muchísimas gracias por la presentación, Kotzin. Voy a compartir la pantalla, a ver si... Listo. Únicamente si me confirman que ya Te pueden ver. vemos, Perfecto. exacto, ya, ok, ya está bien. Bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias, primero que nada, a todas y todos ustedes por tomarse el tiempo de venir a esta sesión. También gracias al Departamento de Ciencias Sociales y Políticas del Ibero Ciudad de México, Jorge, a Roger Magazine por el espacio y también por todas las atenciones para la gestión de este encuentro. Y por supuesto, agradecer a Manolo Vela, a quien respeto, admiro muchísimo, primero por la invitación, por recibirme en una estancia en la Ibero, por aceptar comentar la ponencia. Siempre es un gusto compartir eventos académicos contigo, Manolo. Lo que quisiera compartirles el día de hoy es un proyecto de investigación que llevo desarrollando un par de años. Es el proyecto de investigación doctoral eh, que hago acá en el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Y mi intención es presentarles justamente algunos de los avances para tener algunos comentarios de cara, bueno, ya al trabajo de campo, como platicábamos antes de iniciar formalmente la sesión. Entonces, bueno, eh, listo. Contarles un poco y muy brevemente de los antecedentes de la investigación y que tiene que ver con la tesis de maestría, ¿no? La tesis de maestría también la hice en el Colegio de México. Se titula Activismos de alto riesgo en México, el caso de los colectivos de búsqueda en la zona metropolitana de Guadalajara, 2013-2023, y donde
el hallazgo principal es que, pues bueno, configuraciones de factores asociados al curso de vida, a los vínculos sociales y a la dinámica organizativa, dan lugar a modalidades diferenciadas de activación política en escenarios adversos. Me interesaba captar la heterogeneidad constitutiva de un fenómeno de movilización cuya especificidad, desde mi punto de vista, tiene que ver con el alto costo y el alto riesgo que implica para sus participantes. Los hallazgos fundamentales fue la identificación preliminar de tres modalidades de activación política de quienes integran colectivos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada en un contexto, como veremos más adelante, de suma efervescencia y también de suma violencia, como es la zona metropolitana de Guadalajara y el estado de Jalisco en lo general. Estas tres modalidades, digamos, son una modalidad institucional que privilegia la negociación con el Estado, una siguiente modalidad de carácter autónomo, cuyo énfasis está en las brigadas de campo que se realizan, si bien no en completo ostracismo, sí con cierto margen y con cierta distancia relativa de la autoridad gubernamental, y una tercera modalidad que tiene que ver con una activación de carácter contencioso, ¿no? Es decir, de confrontación y de lucha frontal y directa. ¿Qué ocurrió en la última jornada de campo que hice en Guadalajara, Jalisco, en marzo del 2023? Yo tenía ya el 75-80% de la tesis de maestría redactada. Regresé al campo para afinar algunas cuestiones de los relatos biográficos que tuve con algunas activistas y por el contacto con algunos informantes clave, periodistas en lo particular de Guadalajara, pues fui conociendo y fui adentrándome en la complejidad de la política contenciosa en torno a las demandas de verdad, justicia y memoria. Si bien yo en un primer momento, durante la tesis de maestría, fui buscando sobre todo analizar, investigar, aproximarme y acompañar colectivos de búsqueda contemporáneos, particularmente el colectivo que ustedes ven en la foto que está más hacia el centro, el colectivo Fundej, eh, por invitación de una periodista, tuve noticia de la instalación de un antimonumento que pretendía conmemorar o que pretende conmemorar en el barrio de San Andrés la Liga Comunista 23 de septiembre, ¿no? Sobre todo con dos colectivos, el colectivo Rodolfo Reyes Crespo, el colectivo Memoria y Resistencia, que este antimonumento se instaló en el mes de septiembre del año 23. Y bueno, yo en marzo me enteré de esta iniciativa y me di cuenta que en el escenario de Guadalajara presentábamos una especie de juxtaposición entre colectivos que de manera muy preliminar en aquel momento llamé del presente con colectivos del pasado, ¿no? Es decir, colectivos más contemporáneos con colectivos de más larga data. Una vez que finalicé la tesis de maestría y, como ustedes saben, bueno, pues uno toma un tiempo de descanso, ingresé al doctorado casi que de inmediato y con esta complejidad del escenario de búsqueda en Guadalajara, pues tuve nuevas preguntas. Tuve preguntas que de manera igual muy inicial y muy preliminar, pues coloco aquí, ¿no? Pues, en primer lugar, me pregunté cómo se ha transformado el activismo de alto riesgo ligado a la búsqueda de personas desaparecidas en México, ya no en un solo momento, ya no únicamente en el tiempo que podemos delimitar como la guerra contra el narcotráfico, la mal llamada guerra contra el narcotráfico, sino cómo este activismo ha cambiado a lo largo del tiempo en México, cuáles son los cambios, cuáles son las continuidades en estrategias, en repertorios y en narrativas entre estos grupos de familiares de detenidos desaparecidos de los años 70 y los colectivos de búsqueda contemporáneos. Me pregunto también si existen diferencias sustantivas en la manera en la que se gestiona la búsqueda a nivel individual, familiar y grupal. Y bueno, que también me pregunté
si tales organizaciones han estado vinculadas o por el contrario, han marchado en paralelo. Y cualquiera que sea esta respuesta, bueno, ¿por qué? Ahora, ¿cómo pasar de estas preguntas o de esta preocupación al problema de investigación? Bueno, me di cuenta que en esas preguntas había tres elementos transversales. Por un lado, como Andrew Abbott nos indica, nos invita a pensar, el tiempo importa. Y entonces, una primera idea fundamental es entender que las respuestas organizadas se dan frente a lógicas diferenciadas en el ejercicio del delito de la desaparición forzada. Es decir, estos dos escenarios, estos colectivos del presente y del pasado, están respondiendo a lógicas diferenciadas de la desaparición forzada. Una lógica de la represión política, que tuvo lugar sobre todo en los años 60-80, y una lógica más bien ligada al control y a la disputa por el territorio que podemos rastrear desde los 90 hasta la actualidad. Esto importante no quiere decir que la lógica de represión política haya desaparecido del todo, sino que estas dos lógicas en el mundo contemporáneo, en la época contemporánea, están entrecruzadas y hay una juxtaposición, digamos, entre violencia política y violencia criminal. En segundo lugar, había una pregunta fundamental por el cambio social. Había un interés por estudiar el activismo de búsqueda en términos procesuales, es decir, y cito a mi querida profesora Viviane Brachet Márquez, en términos de cómo suceden las cosas, a qué ritmos cambian y en función de cuáles principios dinámicos. Y un tercer elemento es que me interesaba captar el cambio social en diferentes niveles de análisis. Un cambio social ligado al nivel macro, a condiciones sociohistóricas, un segundo a nivel meso, en las dinámicas organizativas, y un tercero a nivel micro, que se refiere sobre todo al curso de vida o la trayectoria vital. Iniciando a formular el proyecto de investigación, bueno, pues el objetivo fundamental, puedo enunciarlo de manera muy breve, es analizar procesualmente esta conexión, estos vínculos existentes entre las configuraciones sociohistóricas de la desaparición forzada en México y las expresiones del activismo de alto costo-riesgo ligado a la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el transcurso de los últimos 60 años. Y ello supone problematizar, ¿no?, profundizar en los dos supuestos de partida que acabo de comentar, ¿no? Por un lado, que la figuración, para usar la palabra de Elías, de la desaparición ha adoptado dos lógicas históricamente diferenciadas y que cada lógica de la desaparición encuentra un correlato en la forma en que se gestiona la búsqueda. Ay, listo. Y fue entonces que intenté densificar un argumento de carácter sociohistórico, ¿no?, donde tenemos un primer momento, está ligado sobre todo a finales de la década de los 60, inicios de los 70, y que se extiende hacia finales de la década de los 80, donde podemos entender que hay una configuración sociohistórica de la violencia ligada a la radicalización y la consecuente represión política, ¿no? Una radicalización de las izquierdas en México, una radicalización de las guerrillas rurales y urbanas, y una consecuente respuesta por parte del Estado de manera represiva en lo que conocemos como la contrainsurgencia, o de otra manera que a mí no me gusta mucho, pero la llamada guerra sucia, ¿no? Y dentro de esta configuración de la violencia encontramos una lógica particular de la desaparición forzada, donde el perpetrador directo era sobre todo agentes estatales, pero agentes estatales, particularmente de la Dirección Federal de Seguridad, que estaban inmiscuidos en lo que Trejo y Ley llaman como una zona gris, es decir, una zona en la que entran en contacto, en la que están vinculados también con grupos del crimen organizado. Particularmente veremos esto en la década de los finales de los años 70, inicios de los 80, donde el móvil de la desaparición está ligado particularmente a la desarticulación y a la eliminación de redes activistas, redes militantes clandestinas.
y donde, en consecuencia, los perfiles de las víctimas eran, desde luego, militantes activos, pero también las redes primarias de estos militantes, es decir, sus familias, sus vecinos o incluso personas que habitaban el entorno barrial en el que ellos estaban. Encontramos que en la década de los 90 encontramos un punto de giro fundamental. Estas redes informales de protección de esta zona gris se desestabiliza. La protección que a nivel local se brindaba a grupos del crimen organizado se desestabiliza por las transiciones democráticas, primero a nivel subnacional, después a nivel nacional, y esto genera un incentivo para el estallido de guerras criminales. Aquí comenzamos a ver cómo los 4 grupos criminales más importantes del país comienzan a generar milicias privadas que entran en conflicto directo. Este momento, esta década de los 90, tiene también una implicación fundamental en cómo se reconfigura la violencia en general y la desaparición forzada en lo particular. Ya en este segundo momento, sobre todo en lo que va del siglo XXI, podemos encontrar que la configuración histórica de la violencia está ligada sobre todo a la disputa y al control socioterritorial de actores diversos, tanto de grupos del crimen organizado como, por supuesto, también de las fuerzas de coerción del Estado. Aquí la lógica de la desaparición forzada también tiene una reconfiguración importante. En contra del perpetrador podemos encontrar ya una cierta porosidad entre actores estatales, criminales y privados. Privados, por ejemplo, empresas. Los móviles, sobre todo, están orientados ya no tanto al carácter político de la década de los 60, 70, finales de los 70, inicios de los 80, sino hacia la explotación, hacia la expoliación de la riqueza humana y el establecimiento de un régimen del terror. Y los perfiles de las víctimas también presentan una ampliación, una expansión importante hacia habitantes de esos enclaves socioterritoriales que están en conflicto, en disputa. Con este argumento sociohistórico, pues, pasé a la construcción del caso de estudio. Y entonces había una primera respuesta, tal vez sencilla, que es que las transformaciones del activismo son un epifenómeno de la reconfiguración de la violencia y la desaparición forzada. Que bueno, evidentemente los cambios entre, de nuevo, estos colectivos del pasado y colectivos del presente se debe a que responden a lógicas diferenciadas históricamente de la violencia. Sin embargo, me pregunté si hay algo más, si hay algo más que un cambio sustantivo en el contexto histórico. Y también, de ser así, cómo están imbricados distintos niveles de lo social en el proceso de cambio del fenómeno de mi interés, que es el activismo de alto riesgo ligado a la búsqueda de personas desaparecidas. Y entonces recurrí al trabajo seminal de McAdam, Tarrow y Tilly, donde ellos recomiendan que en el estudio de la contienda política es bastante útil la comparación por parejas de sistemas más similares o más diferentes. En mi caso opté por una comparación de pareja de sistemas más similares, ¿no? Que tiene que ver con una comparación de casos en los que las variaciones que se observan se analizan en contextos de una base común subyacente y hay características compartidas para los casos para ocuparse de las diferencias y cómo estas resultan decisivas a la hora de distinguirlos. Esta es la estrategia también de la sociología histórica de Barrington Moore en el estudio sobre el autoritarismo y la democracia. Así, me propuse entonces construir un caso most similar different outcome, es decir, más similar con un resultado diferente. ¿Qué ocurriría si contrastamos escenarios que tienen una configuración histórica de la desaparición forzada similar a nivel histórico, a nivel de trayectoria, y sin embargo la configuración histórica del activismo de búsqueda es distinto? Es decir, ¿qué ocurre si encontramos un escenario en el que hay continuidad y uno en el que hay discontinuidad?
Este era un poco el diseño de la investigación. Sin embargo, hallar casos no fue lo más sencillo. Intentaré justificar por qué seleccioné Chihuahua y Jalisco. Bueno, Chihuahua y Jalisco, desde mi punto de vista, tienen una trayectoria de la violencia en general, de la desaparición en particular, sumamente similar. En un primer momento, en el tiempo cero, digamos, en la década de los 60, 70, 80, encontramos una desaparición política, sobre todo iniciada después del ataque al cuartel militar en la ciudad de Madera y la consecuente represión que los agentes de inteligencia de la DFS ejercieron de manera directa en la Sierra del Estado, y que además la presencia militar se incrementó en el contexto de la Operación Cóndor, ¿no? Una operación que intentaba atacar la producción de sustancias ilegalizadas en el llamado Triángulo Dorado. Digamos que en la década de los 90 hay guerras criminales entre milicias privadas de dos cárteles muy importantes, el cártel de Juárez y el cártel de Tijuana, y donde hay un cambio inicial en el perfil de las víctimas, hay un perfil feminizado de las víctimas, lo que conocemos como los muertos de Juárez. Y en tiempo reciente, en este tercer momento, podemos encontrar también una violencia ligada a la estrategia militarizada de combate al tráfico de droga y también de conflictos fundamentales por el control territorial entre ahora el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez, ¿no? Basta el ejemplo de la masacre del 30 de enero del 2010 en Villas de Salvarcar. ¿Qué ocurre en Jalisco? Veremos que a nivel histórico es bastante similar. En el primer momento encontramos una violencia ligada a la desarticulación y eliminación de la guerrilla y también una violencia asociada a la presencia del cártel de Guadalajara. Había incluso una presencia fuertísima de la DFS para intentar desarticular, detener tanto a la Unión del Pueblo, a las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, las FRAP, y a la famosísima Liga Comunista 23 de septiembre. En los 90, en este momento de transición, encontramos también guerras criminales donde milicias privadas del cártel del Golfo, sobre todo, estaban asediando el perímetro del cártel de Sinaloa, cuya plaza fundamental, junto con los puertos de Manzanillo, Vallarta y, por supuesto, ciudades relevantes en Sinaloa, era Guadalajara. Y ya en este tercer momento, siglo XXI, encontramos que hay una violencia ligada al control territorial, primero del cártel de Sinaloa y después del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Un control territorial que además implica, como les decía, una explotación de la riqueza humana mediante reclutamiento forzado, pero también hacia un régimen de terror en el que se usan los cuerpos de las personas para generar este terror, pues. Pongo esta fotografía hacia la derecha del muy lamentable caso en Teochitlán hace unas semanas. Ahora bien, estos dos escenarios que desde mi punto de vista tienen cierta semejanza, cierta similitud a nivel histórico, pues no tienen así una similitud a nivel de cómo se ha configurado el activismo de búsqueda. En Chihuahua, que es la trayectoria que ustedes ven en la parte de arriba de la pantalla, pues podemos ver cómo el primer comité de madres, que se funda en la década de los 70, en el año 76, que buscaba presos y desaparecidos políticos en Chihuahua, Ciudad Juárez, es el primer colectivo. Después, en el 97, hay un siguiente colectivo, la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas. Importante mencionar que las personas que acompañaban de manera solidaria a las madres, a las llamadas doñas, después fundaron en primer lugar dos colectivos, que son los colectivos relacionados con las muertas de Juárez, particularmente el colectivo Justicia para Nuestras Hijas. Entonces digamos que hay una continuidad primero entre el colectivo de doñas, los colectivos de la década de los 90
y después un colectivo de memoria, un colectivo que busca preservar la memoria del asalto al cuartel Madera, que lleva por nombre el Comité Primeros Vientos. Estas tres vías, un colectivo ligado hacia la búsqueda de personas desaparecidas en la década de en el tiempo de la contrainsurgencia, después colectivos ligados a las muertes de Juárez y después colectivos ligados a la memoria de la represión política en México. De estos tres escenarios surge SEDEM. Están, digamos, no solo a nivel biográfico, sino a nivel de aprendizaje, están vinculados. SEDEM, digamos que es el colectivo que desde el 2005 concentra o ha logrado concentrar estas tres luchas, estos tres frentes de lucha. ¿Qué ocurre en el caso de Jalisco? Esta vinculación, esta rotación, esta herencia no está presente. Tenemos un colectivo, el primer colectivo de familiares de personas desaparecidas por sus políticos, fundado en el 74. Es un colectivo que entra en un momento de reflujo muy pronto en su historia. Después se funda el colectivo Rodolfo Reyes Crespo, un colectivo de memoria, pero que no estuvo vinculado de manera directa con con el colectivo del año 74. Después de varios años, en el 2013, se funda Fundef, un colectivo que, digamos, está mucho más ligado a las desapariciones de la guerra contra el narcotráfico, que tampoco abrevó de las experiencias previas. Y después encontramos estos dos colectivos. Sí, aquí únicamente pongo el colectivo Luz de Esperanza, que es el que está más vinculado a las luchas contemporáneas, sobre todo porque en el escenario de Jalisco encontramos ya cerca de 24 colectivos de búsqueda, que no están vinculados con las luchas del pasado. E incluso un colectivo de muy reciente fundación, el colectivo Memoria y Resistencia, tampoco está vinculado a las luchas del pasado. Entonces me pareció interesante este contraste, ¿no? Porque hay un escenario donde encontramos vinculación pasado-presente y un escenario en el que encontramos, pues más bien lo contrario. De manera muy breve, ¿no? De cómo he pensado esto de manera analítica. Bueno, pues aquí pongo que hay tres modelos analíticos para pensar el cambio y la continuidad. Por motivos de tiempo no voy a detenerme, simplemente diré que el enfoque con el que yo quiero trabajar o he estado trabajando en estos años es con el enfoque generacional, donde lo que le interesa es comprender la imbricación entre cambios entre procesos sociopolíticos, sociohistóricos de larga o mediana duración, con procesos generacionales de reclutamiento y rotación de cortes. ¿Y cuáles son los rasgos de esta dinámica generacional o de este enfoque generacional? Primero, entender que los movimientos o entender a los movimientos como generaciones políticas. Es decir, un grupo de personas que está caracterizado por por la pertenencia a un entorno histórico específico, pero que están definidas políticamente en términos de cómo están expuestas o cómo participan en eventos de protesta o en iniciativas de reclamo colectivo. Aquí estamos entonces tratando con dos unidades generacionales, que de manera igual muy preliminar he nombrado como la unidad del pasado y la unidad más del presente. Vale la pena, sin embargo, reconocer que al interior de cada unidad generacional también hay microcortes, hay diferencias, hay agregados de activistas que al ingresar con algunos años de diferencia y al estar moldeados por eventos históricos distintos, por protestas distintas, también agregan una capa de heterogeneidad a la organización. Entonces, digamos que hay un primer, digamos, dos unidades generacionales, pero también en su interior rastrear las microcortes distintas. Y las dinámicas intergeneracionales, ¿cómo están vinculadas? Y aquí me interesan tres: la persistencia, cómo hay acciones colectivas que permanecen entre generaciones y entre microcortes. Una segunda, la transformación,
los cambios entre acciones colectivas entre generaciones y entre microcortes. Y una tercera, la transmisión o transferencia. La transmisión directa o la transferencia indirecta de dinámicas de reclutamiento, de organización, de repertorios, de demandas, etcétera, etcétera, entre unidades generacionales e incluso también entre las microcortes. Con este argumento histórico, con esta perspectiva analítica del enfoque generacional, pues he logrado definir esta pregunta general. ¿Cuáles han sido las transformaciones y herencias entre colectivos de activistas de alto riesgo ligados a los procesos de búsqueda de personas desaparecidas en dos momentos de reconfiguración de la violencia criminal y política en México? Y preguntas específicas que en las por motivos de tiempo tampoco voy a por leer, ¿no? Me interesa pasar al diseño metodológico. El diseño, digamos que tiene dos fundamentos. Un primer elemento que tiene que ver con una estrategia comparativa, ¿no? De orden comparativo. Y esta comparación tiene distintos niveles. Por un lado, se intenta comparar entre momentos históricos distintos. Eh, Diferenciar los perpetradores, móviles y víctimas, que es un trabajo ya digamos, un poco más avanzado, pero fundamentalmente agregar estas siguientes dos capas, ¿no? La comparación entre generaciones políticas, cómo difieren sus dinámicas organizativas, sus narrativas, sus imaginarios, sus demandas, sus repertorios, y diferenciar al interior de cada generación entre microcortes, tanto por el punto de reclutamiento, el momento de entrada, como en el seguimiento o en la trayectoria biográfica, en la experiencia vital del activismo político. Sin embargo, el interés no se agota en una comparación de dos momentos como si fueran momentos estáticos o bloques estáticos, sino que me interesa entender, como decía al inicio, cuáles son los principios dinámicos que han generado estos cambios, estas continuidades. Más allá de entrar en todo este esquema, simplemente me interesa las flechas que están horizontalmente, ¿no? Entender, digamos, el efecto de periodo, cómo los cambios históricos implican transformaciones en la búsqueda de personas desaparecidas. Entender hasta abajo el efecto de corte, cómo la pertenencia a una corte específica implica cierta persistencia de acciones colectivas. Y entender cuáles son las vinculaciones entre estos dos momentos, entre estas dos unidades generacionales. Si hay transmisión, si hay transferencia, si no, no la hay. Esto es importante tal vez adelantar un poco del enfoque de esta parte más bien procesual, que está ligado sobre todo con un enfoque biográfico que me permita reconstruir trayectorias de activistas y eso de información importante también a nivel agregado. Me parece que en toda investigación hay que tener consideraciones éticas, pero sobre todo en este tipo de investigaciones. Y yo simplemente he enunciado estas que están aquí en la pantalla, ¿no? O sea, por un lado me interesaba formular preguntas relevantes, no solamente para la disciplina, sino también para los colectivos con los que he estado estudiando, con los que he estado acompañando desde ya la maestría, ¿no? Esta vinculación pasado-presente es una cuestión también latente en la propia discusión de los colectivos. En segundo lugar, importante, también lo hablábamos al inicio de la sesión, contar con un protocolo de seguridad, sobre todo para no agravar las condiciones de riesgo a las que están expuestas las actividades con las que he colaborado. Y por supuesto, digamos también, pero en segunda instancia, para pues, no agravar mis propias condiciones de seguridad en el campo. En tercer lugar, y ya con esto voy cerrando, ¿no? Me interesaba establecer un diálogo franco, solidario con las entrevistadas, con las interlocutoras, que nos permitiera pensar en vías de retribución social. Esto, si gustan, podemos ampliarlo un poco más en la ronda de preguntas, pero hemos generado de manera conjunta estrategias
para una retribución desde la academia hacia los colectivos. En cuarto lugar, reconocer que en el trabajo académico, en el periodismo, en el arte, en cualquier forma de conocimiento, hay toda una política de la representación de la violencia y del duelo, que en ocasiones puede ser revictimizante o que puede caer, digamos, en lo que Philippe Bourgois llamaba como la pornografía de la violencia. En este sentido, la manera de cuidar estas representaciones estigmatizantes, revictimizantes, pues apuesta por una construcción colectiva de los relatos. Y finalmente, me interesa pensar el documento como un espacio de memoria que contribuya a impulsar las demandas de un grupo de personas que en años recientes han estado sujetas a la difamación, la impunidad, la criminalización. Para no cansarles más, aburrirles más, pues lo dejaría por acá. Decirles que es un proyecto que está en curso, que está aún afinándose y que cualquier comentario será bienvenido para aún seguir trabajando de cara al trabajo de campo que realizar en la segunda mitad de este año. Bueno, de nuevo, muchas gracias por la escucha y acá seguimos conversando. Muchas gracias, Mario. Le doy la palabra a Manolo para tus comentarios y después abrimos la sesión de preguntas. Bien, muy buenas tardes a todos, a todas. Un gusto que estén por acá, que nos acompañen. Y bueno, para mí ha sido un gusto realmente conocer el trabajo de investigación que Mario ha hecho y el que se ha propuesto, que son dos, como él señaló, pues tiene una trayectoria en el trabajo que hizo en la maestría, donde desarrolló también algo sobre este tema y usó también un caso en el que va a profundizar ahora. Entonces, pues ha sido realmente un gusto, eh, pues, he aprendido mucho de lo que Mario se ha propuesto, de lo que Mario ha hecho. Uno, en realidad, eso también es algo que también hemos aprendido de Vivian, que está aquí con nosotros esta tarde. En realidad, uno como profesor leyendo las cosas de los alumnos, y aquí también está Jessica y Mauro. Uno aprende mucho de los alumnos, ¿verdad? En términos de perspectivas, de las formas como enfocan, de autores. Es una forma en la que uno tiene de mantenerse al tanto de las cosas que se van escribiendo. Y bueno, quería entonces señalar algunos puntos. Eh, Primero, yo creo que bueno, como señalaba, eh, ya en el trabajo de maestría, Mauro trabajó, fíjense, la tesis de maestría se titula Activismos del alto riesgo, el caso de los colectivos de búsqueda en la zona metropolitana de Guadalajara, la temporalidad entre 13 y 23. Al final, bueno, eso es algo un, un truco, ¿verdad? Un truco más de los que uno puede echar mano. Y es de que, si bien es cierto, en estos trabajos de investigación, muchas veces los descubrimientos vienen al final. Y precisamente en este trabajo de Mario, los descubrimientos se hallan en las conclusiones, donde él señala, llega a establecer estas formas, ¿verdad? Estas tres modalidades en las que este activismo, ¿verdad? De estas personas que han perdido a un familiar y se lanzan a exigir sus derechos, ¿verdad? Es decir, que el Estado pues, responda, que dé con su paradero, que haya justicia, ¿sí? Entonces él dice, unos son contenciosos, otros son autónomos y otros son institucionales. Eh, entonces, pero eso es como
nos puede servir a todos, ¿verdad? Cómo al detectar esas oportunidades, por ahí, esta es, pues, creo yo, un descubrimiento interesante, ¿verdad? Entonces, valdría la pena colocar eso adelante, ¿verdad? En la investigación. Eh, Adelante me refiero desde el título y presentarlo así, ¿verdad? Cómo, pues, hay estas tres modalidades y cómo están imbricadas, que eso es algo de lo que está en el trabajo. Dar brillo, pues, a nuestros hallazgos, ¿verdad? Eh, entonces, ese es un primer comentario, pero eso corresponde a la tesis de maestría sobre la cual, pues, no sé si has seguido trabajando en algún producto ahí. Pienso que valdría mucho la pena dar una salida como para un artículo. Entonces, pero ahora ya centrándonos en este nuevo trabajo, ¿verdad? En el que Mario está en esta etapa todavía en la línea de atrás, ¿verdad? De hacer ajustes y ver de qué forma enfocar este fenómeno. Eh, este ha sido realmente es un tema fascinante, ¿verdad? Es decir, uno desde, desde distintas perspectivas, uno se pregunta eh, de forma coloquial, ¿verdad? ¿En qué cabeza cabe, no? ¿En qué cabeza cabe que estas madres se lancen a exigirle al Estado en medio de esta situación, en estos contextos tan violentos, ¿verdad? Así se pregunta uno, ¿verdad? Desde afuera, ¿verdad? Por supuesto. Y con mucho respeto, uno dice, ¿en qué cabeza cabe? Sí, ¿cómo? Y precisamente esa fue la pregunta que en, hacia el año 9 por ahí, nos preguntábamos cuando, junto con otra compañera, estábamos planificando una investigación que luego se concretó en un libro que se llama Guatemala, la infinita historia de las resistencias. Entonces, el trabajo de ella estaba centrada en contar la fundación del grupo de apoyo mutuo, el primer grupo de madres por los desaparecidos en Guatemala. Y teníamos esa idea, es decir, ¿cómo pudo ser posible, verdad? Que en el momento en que los militares estaban en el momento, pues, que tenían más poder, ellas se lanzan a la calle, ¿verdad? Un momento en el cual los militares habían destruido ya todas las redes organizativas, gremiales y de las organizaciones insurgentes también, ¿verdad? Entonces, y en ese momento estas madres se lanzan. Eh, y luego con otro trabajo titulado Micropolítica del Terror, también, ¿verdad? Yo me sorprendía al verlas en las entrevistas, el ejemplo, por poner un ejemplo de Sergio Beltetón, un estudiante de Derecho que soñaba con ser abogado laboralista y logra ser abogado laboralista. Él entra a la oficina de abogados que coordinaba con la Central General de Trabajadores, pero en un momento en el que un año antes el Estado había secuestrado a toda la junta directiva de la Central de Trabajadores. Entonces uno dice, pero ¿cómo, verdad? ¿Cómo esta persona persiste en ese sueño de ser abogado laboralista? Eh, entonces es un tema realmente sorprendente, ¿verdad? Es decir, ¿qué respuestas damos desde las ciencias sociales para entender este activismo en esas condiciones de altísimo riesgo? Eh, entonces, y además esto se mezcla con estas noticias, ¿verdad? Lamentablemente
que están ahí ahorita, ¿verdad? Por este centro de exterminio, ¿verdad? De la forma tan fría como desde el Estado lo han abordado, ¿verdad? Lo han tratado pues como los políticos, ¿verdad? Siempre en esta lógica de esto nos va a representar un problema, ¿verdad? Eh, hay que tratar de bajarle el perfil sin ninguna compasión hacia las, las, estas mujeres, ¿verdad? Que se lanzan. Por suerte, un grupo ha salido ahí a felicitarlas, ¿verdad? Eh, pero bueno, yo quería compartir con ustedes que me parece que hay que ver en esta nueva investigación, Mario, cuáles son las oportunidades de refinar esa explicación, ¿verdad? Es decir, poner el énfasis en la explicación de por qué o qué les hace estar ahí, ¿verdad? Y ahí, por supuesto, Mario tiene una discusión de punta, ¿verdad? Una discusión con los autores, con las autoras de punta sobre este tema, ¿verdad? Del alto riesgo. Eh, de ahí se me ocurría este trabajo eh, este trabajo de Rachel Ain Warner, que se titula Oportunidad, Honor y Acción en el gueto de Varsovia, en donde el énfasis está puesto precisamente en ese sentido pues sí, de honor, ¿verdad? Lo que ella dice es cómo explicar la acción colectiva cuando no hay oportunidades, sino más bien todo está cerrado. Y eso es más o menos el cuadro que uno se encuentra en estas situaciones, ¿verdad? Entonces dice ella, y yo también encontraba algo de eso en la, en las entrevistas que hacía, no le di más, no fui detrás de esa pista cuando dice esto, la perspectiva que tomé fue otra en micropolítica, pero decían, es que nos han quitado todo, ¿verdad? Entonces ya no teníamos nada, no, prácticamente no nos importaba lanzarnos, ¿verdad? Eso era lo que algunas de estas señoras, pues muchos años después, cuando yo las entrevisté, se referían a su activismo en los años 80 en Guatemala. Eh, entonces eso, ¿verdad? Centrarse en detectar esas oportunidades. Y otro aspecto que me llamaba la atención es un tema que es difícil de manejar, siempre nos cuesta, ¿verdad? Y es el relieve, porque si bien es cierto, hay que dar cuenta de contextos, ¿verdad? Y en el caso de Mario es un trabajo de una complejidad bastante alta porque son prácticamente cuatro contextos, ¿verdad? Son dos, Chihuahua, Jalisco, y adentro de Chihuahua, Jalisco hay comités y todo esto, pero Chihuahua, Jalisco y Chihuahua, Jalisco en la Guerra Fría y en la guerra contra el narco, ¿verdad? Podríamos decir. Entonces son cuatro. Ahí mi recomendación sería tomar como telón de fondo el contexto. Es decir, el contexto debe ser lo más breve, creo yo, para poder centrarte y contar las historias de los comités de búsqueda, ¿no? Sí. Y ahí, ya puesto en ya hecho ese, lo que está arriba, ¿verdad? Eh, yo te diría que trataras de
no sé cuánto, fíjate, la perspectiva de alto riesgo te permite captar toda que creo que sería lo más interesante, es decir, captar toda la complejidad, ¿verdad?, de estos grupos, cómo surgen, cómo se constituye el colectivo, ¿verdad? A mí todavía recuerdo bueno, el caso que yo conozco, ¿verdad? De que la gente se conocía en la universidad donde iban, ¿verdad? A tratar de que el rector hiciera algo, ¿verdad? El rector de la Universidad Estatal de Guatemala. Y luego esta misma gente se miraba en las morgues, ¿verdad? Para ir a identificar a cadáveres, ¿verdad? Y buscar si ahí estaba su familiar. Y luego se miraban en la catedral, porque querían movilizar al arzobispo. Y de verse en esos lugares dijeron, ay, pero si a usted la vi en tal lugar, ¿verdad? ¿Por qué no nos tomamos un café? Y de esos cafés se pasa de lo individual a lo colectivo, ¿verdad? Entonces, contar eso, eh, por supuesto, las trayectorias previas, ¿verdad? La politización del agravio, ¿verdad? Es decir, cómo esas personas primero dicen, porque también hay otras personas que seguro pasan por eso, ¿verdad? Por la vergüenza, de decir, pues mataron a este familiar y pues ya estuvo, ¿verdad? Con esta idea, andaba metido en algo, ¿verdad? Como lo que usan estas gentes, ¿verdad? Ahora siguen usando eso, ¿verdad? Para no hacer nada, para justificar su ineptitud. Eh, pero cómo ellas no toman ese camino, sino que dicen, no, ¿verdad? Mi hijo pudo haber estado, pues, haciendo lo que estaba haciendo, pero no tenían derecho a desaparecerlo, ¿verdad? ¿Dónde está? Tienen que investigar, ¿verdad? Cómo politizan el agravio, sus repertorios, la modulación en la interacción con el Estado, ¿verdad? Cómo van moldeándose, que de eso dio cuenta la tesis de maestría, ¿verdad? Llegaste a esas tres formas, con el Estado, pero también con los grupos criminales, ¿verdad? Cómo interactúan, la construcción de identidades, la producción cultural, ¿verdad? Y pues otro trabajo que he leído es el trabajo de Yael, que no está ahora porque está de sabático, pero ella hizo un trabajo sobre Veracruz y este tema. Pues hay producción cultural, se construyen redes, ¿verdad? El traslape entre lo familiar, el compadrazgo, el territorio y la gestión de estructuras de movilización, ¿verdad? Es decir, cómo hace esta gente para mantener, ¿verdad? De dónde tiene recursos, pero es decir, toda esa síntesis, no sé cuánto te beneficia la perspectiva de alto riesgo, que es muy pequeña. Y lo de las temporalidades es algo que pues, en otro momento podemos ampliar más la discusión. Eh, Otro rasgo interesante de tu trabajo también es como, y creo que te pregunté eso en algún momento, me dijiste que sí, ¿verdad? Que está sobre eso, que son las sagas familiares, que es la idea de generaciones que tenés. Es decir, pues Mario se ha planteado conectar, ¿verdad? Lo que pasaba, el mismo fenómeno en dos tiempos, ¿verdad? En contextos territoriales con dinámicas de violencia muy diferentes, pero a pesar de eso, dar cuenta del mismo fenómeno. Eh, de ahí la estrategia de comparación, que creo que valdría la pena decir cómo, ¿verdad? Porque está ahí. Eh, Como te decía, eh, una comparación adentro de los casos y otra comparación entre los casos, ¿verdad? Eh, pero hay que decir cómo, ¿verdad? Cómo se va a llevar adelante esto. Y para eso creo que
el contraste de contextos creo que podría ser una estrategia bastante útil. Eh, pero bueno, yo lo quisiera dejar ahí para que pues ya los otros colegas pudieran plantear sus observaciones, sus preguntas a Mario en un tema tan interesante y que bueno, yo espero que realmente tu trabajo sea, pues lamentablemente, México, este es uno de los casos en los cuales México puede dar un aporte a las ciencias sociales, ¿verdad? Así como las ciencias sociales se aproximan a este fenómeno de la desaparición, qué hacen, en fin, cómo se aborda este fenómeno. Y bueno, creo que tenés pues una gran oportunidad de decir cosas nuevas eh, en torno a esto y pues muy agradecido de poder comentar tu trabajo. Gracias. Muchas gracias, Manolo, por tus comentarios. Tengo dos comentarios en el chat. Perdón, estoy a punto de estornudar, pero no estornudo. Me agarraron justo en ese momento. De Juan Pablo y de Mauro. No sé si quieran hacerlo ustedes directamente o quieren que lo lea. Juan Pablo. Eh, bueno, si quieres yo lo leo, lo puse porque no sabía si igual iba a tener que salir un momento, pero bueno, muy rápidamente, ahí está en el chat, de todas maneras lo comento. Bueno, Mario, felicitarte, me parece un trabajo súper interesante, profundo, sistemático, y yo tenía más bien, más bien pedirte si podías profundizar. Por un lado, en la parte más teórica, como los enfoques, las teorías, cómo hiciste esta discusión teórica alrededor de cómo analizar los procesos como organizativos de los colectivos que revisas, ¿no? Frente a la violencia que sufren. Si podrías decir algo más sobre la dimensión teórica. Y en la parte metodológica, me parece súper interesante el trabajo como intergeneracional y por cohortes. Entonces, si pudieras como ampliar un poquito, porque creo que esa metodología puede ser útil. Bueno, esto es como súper relevante, pero incluso como para estudio de movimientos sociales, ¿no? Como en general diferentes tipos de colectivos. Eso me pareció súper importante. Y bueno, ya lo último sí era como una pregunta, porque entiendo que el criterio que te permite hablar como de las modalidades, yo lo entendí, si no me corriges, como que está muy ligado a el tipo de relación que tienen con las instituciones del Estado. Es decir, si hay una suerte como de autonomía, hay una suerte de negociación o una suerte de esta dimensión contenciosa, ¿no? Ese es como el hilo rector, la relación con el Estado. De todas maneras, yo, más allá de este posicionamiento frente a las instituciones del Estado, si pudieras decir algo con respecto a como los procesos en que se construyen y los aprendizajes que tienen estas organizaciones, porque en este proceso de la búsqueda han desarrollado conocimientos hasta técnicos respecto al modo en que buscan, respecto a la forma en que realizan esta labor frente a una inexistencia de las instituciones de Estado, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta parte del aprendizaje, de lo que van construyendo y sus estrategias es bien interesante, más allá del posicionamiento específico que tengan con respecto al Estado mismo, ¿no? Si negocian, si se... Entonces, esos eran mis comentarios para ver si puedes profundizar sobre ellos y felicidades. Muchas gracias, Juan Pablo. Tengo a Mauro y a Jessica que también tienen preguntas en el chat. Si alguien más aparte de ellos también tiene preguntas. Pero Mauro, ¿quieres que lea tu pregunta? Mauro Tlacaele. Bueno, no, la voy a leer. Dice, hola Mario, gracias por compartir tus avances de investigación. Tengo una pregunta un poco de urgencia contextual por el presente, pero leyendo tu documento podrías ahondar un poco en cómo influye específicamente la categoría zona gris en tu marco analítico sobre las desapariciones actuales. ¿Consideras que el Estado mexicano es siempre un actor deliberado o más bien un actor débil en esta zona gris? Esto pensando en la resonancia de la consigna de fue el Estado, que ha vuelto en estas semanas. Nos dice Mauro que no funciona tu micrófono. Jessica, ¿quieres que lea tu pregunta o la lees directamente?
Sí, ojalá que sí ¿sí se me Sí, escucha? se escucha perfecto. Ok. Hola Mario, pues muchas gracias por compartirnos tu proyecto y bueno, la pregunta que a mí me surgió al momento de estar leyendo tu proyecto y ahora es cómo unir estas dos lógicas de desaparición, la lógica de 1970 que tú nos presentas y a partir de la década de 1990, cómo unir estas lógicas de desaparición que son diferentes, que se reconfiguran y también cómo unirlas a partir de los estados, o sea, como bien decía el doctor Manolo, son estados pues diferentes, muy grandes y con realidades muy complejas. Entonces, a mí me gustaría como que ahondara sobre eso y bueno, pues muchas gracias. Vamos a hacer un corte con estas 3 preguntas y después pasamos a la segunda ronda. Si se quieren ir apuntando, alzando sus manitas. Bueno, pues muchísimas gracias por esta primera ronda inicial. Debo decir que estoy muy entusiasmado de dialogar con el departamento, a quienes conozco porque les he leído y sus lecturas me han acompañado a lo largo de mi formación. Entonces, agradezco mucho el espacio y la oportunidad de poder dialogar con tan agudas y agudos comentaristas. Em, voy a intentar responder de manera pues, breve para dar mayor paso a la discusión algunas de las preguntas que me han planteado y que son muy retadoras, ¿no? Y intentaría organizarlo como por bloques temáticos o por, digamos, tal vez juntar algunas preguntas. Iniciaría con esta pregunta fundamental que me hace el profesor Juan Pablo Vázquez y que tiene resonancia con la pregunta también de Mauro, ¿no? Sobre las explicaciones sobre la violencia, la desaparición y entiendo también el énfasis de Mauro en el papel del Estado, ¿no? Y sin duda que esto ha sido un reto. En el trabajo que he realizado en el doctorado he identificado que hay algunas respuestas ya realizadas desde la academia y también desde el periodismo sobre el vínculo entre, podríamos decir, violencia política, violencia criminal y cómo eso está vinculado con la desaparición forzada. Me parece que una primera respuesta tiene que ver con los estados fallidos, ¿no? Hay personas que señalan que la crisis de inseguridad se debe a un Estado fallido, donde el Estado no tiene las capacidades para otorgar seguridad a la población en un territorio específico, ¿no? A mí me parece muy problemática esta postura, ¿no? Sobre todo porque coloca al Estado como un actor ausente, como un actor pasivo, ¿no? Muy parecida es otra postura que habla sobre la captura del Estado. O sea, ¿no? El Estado no está ausente, sino que el Estado está capturado, ¿no? Y parecería que esta captura del Estado se da de una vez y para siempre y que de nuevo el Estado se dijo como un actor pasivo y que estas dos posturas tienen como trasfondo una mirada normativa de la estatalidad, donde el Estado tiene, digamos, se presupone que su función última es salvaguardar la seguridad de su población en un territorio dado, ¿no? Entonces, digamos, por estas dos cuestiones, por la pasividad con la que se dibuja a los actores estatales y por este trasfondo normativo, yo he intentado separarme de estas dos posturas. Hay otra postura que me parece muy sugerente y que además tiene se ha formulado muy recientemente que tiene que ver con la noción de soberanía negativa que la ha propuesto Claudio Lobnitz en un último libro, sobre todo referido al tema de la teología del crimen organizado, ¿no? Pero ahí habla sobre la soberanía negativa y dice que, bueno, en realidad no es que el crimen organizado llena un vacío estatal, tampoco es que captura al Estado, sino que genera órdenes paralelos. Órdenes paralelos, por eso esto de negativo,
que son parasitarios de la soberanía positiva del Estado, ¿no? Aquí me parece igual de manera muy problemática, porque de nuevo está esta perspectiva moral, pero me parece que no logra captar o que piensa actores criminales y políticos como de suyo, independientes, ajenos, paralelos, ¿no? Y cuyos contactos son eso, parasitarios, contingentes, excepcionales, ¿no? Yo me separo de estas posturas y retomo dos marcos analíticos que me permiten repensar este vínculo, que es el marco, por un lado, de la gobernanza criminal, un marco generado por Guillermo Trejo, Sandra Ley, ¿no? Donde la categoría fundamental es la de zona gris, donde ellos plantean, no, bueno, hay un vínculo, ellos lo dicen ontológico, entre el Estado y el crimen organizado. No es que todo el Estado esté vinculado con el crimen y viceversa, sino que la condición de posibilidad de la existencia de grupos del crimen organizado es que tejen históricamente redes, vínculos con agentes estatales, sobre todo agentes estatales locales. Lo que a mí me interesaba de esta postura no solamente es esta sugerencia de que efectivamente, históricamente son actores que están relacionados, que la violencia es un rasgo constitutivo, tanto del Estado como del crimen. Sin embargo, para profundizar en esta postura de la gobernanza criminal, he recurrido a los trabajos de nuestra profesora Viviane Brachet Márquez, ¿no? Sobre todo con las nociones de pacto de dominación y en su más reciente trabajo sobre los órdenes interinstitucionales, donde nos dice, o un poco pensándolo hacia las zonas grises, que estas zonas grises son sumamente inestables. Hay que pensarlas como zonas sumamente inestables, cambiantes, altamente contingentes y dependiendo, digamos, de intereses, acuerdos, del ejercicio del poder coercitivo, ¿no? Entonces, digamos que para intentar cerrar o ensayar una primera respuesta, la desaparición forzada se ubica al interior de estas estructurales, sistemáticas e históricas zonas grises, donde hay una coparticipación en no solamente la comisión directa de delitos, sino de otras condiciones agravantes como la inacción, la invisibilización por parte del Estado, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que el sistema político mexicano tiene, digamos, estructuralmente un vínculo con el crimen organizado, que esto puede verse sobre todo a nivel local, que cuando uno cambia la escala, lo puede ver de manera mucho más sencilla, y que la desaparición forzada no puede entenderse al margen de este contexto, digamos, mucho más amplio. Un siguiente tema es el que también de manera muy acertada menciona Jessica, ¿no? Jessica, ese fue uno de los retos, o ha sido uno de los retos más importantes, ¿no? Que para traducir tu pregunta es cómo colapsar la heterogeneidad de ambos estados en un modelo, digamos, en un argumento histórico comparativo, ¿no? O en otra forma de plantearlo, ¿qué es lo que hace comparables a Jalisco y a Chihuahua en tantos escenarios de violencia, ¿no? Sin duda que hay especificidades regionales y sin duda que también uno podría pensar, decir que hay diferencias de grado, diferencias de intensidad, ¿no? En Chihuahua, en el contexto contemporáneo, no encontramos el nivel de violencia como lo que hemos estado viviendo en las últimas semanas en Teuchitlán, ¿no? Sin embargo, lo que los hace comparables, menos de cómo, digamos, no son comparables en que son similares, sino una construcción de que la trayectoria histórica de la violencia, la manera en la que ha devenido históricamente la violencia, sigue un patrón similar, ¿no? Menos en su especificidad y más en la generalidad del patrón. Y para poder, digamos, operacionalizar esta comparación, he recurrido a estas tres dimensiones que he mencionado un poco en la exposición. ¿Quiénes son los perpetradores de la violencia? ¿Cuáles son los móviles de la violencia? ¿Y qué perfiles se dibujan, ¿no? Sin duda,
que son escenarios muy complejos, no solamente por la extensión territorial, sino que históricamente han intervenido actores distintos y esto tiene algunas particularidades, pero sí que me parece que a nivel histórico podríamos compararlos. Y esto, simplemente para cerrar el comentario, cuando yo buscaba otros casos que me permitieran tener esta comparación, no podríamos encontrar muchos más. No hay muchos más casos en los que podamos encontrar esta misma trayectoria, ¿no? Entonces, digamos que por eso fue la selección de estos dos escenarios, ¿no? Por supuesto, y esto lo pongo como duda y como al pie de página, el trabajo de campo no logrará abarcar todas las regiones. Habrá que hacer una delimitación muy importante sobre todas las áreas metropolitanas y aquí sí, fundamentalmente por un tema de viabilidad, ¿no? Es decir, la movilidad a zonas que no son las áreas metropolitanas son muy complicadas. Entonces, bueno, digamos ahí sí, creo que a nivel histórico, a nivel de las dimensiones que se operacionalizan, pero con este recaudo y este cuidado de no querer hablar o generalizar a todo el Estado. En tercer lugar, un poco sobre los tipos construidos de la tesis de maestría, ¿no? Estas modalidades institucional, autónoma y contenciosa, que no les envíe un documento sobre el particular. Ahí está la tesis, que ya también está un capítulo del libro próximo a publicar con los hallazgos de esta investigación. Esperamos que ya por el mes de mayo lo tengamos. Pero sí, y agradezco la posibilidad de ampliar esta explicación, que la interacción con el Estado es solamente una de las dimensiones que me han permitido trazar la configuración. ¿Cómo operacionalicé la interacción con el Estado? Más bien si hay una atribución de amenaza o una atribución de oportunidad. Es decir, si al Estado se lo considera como un aliado o se le considera como un enemigo de los colectivos. Entonces, digamos, menciono cuáles son los 5 factores explicativos que en configuraciones distintas dan una modalidad y no otra. Primero que nada, y esto no es casual, es que todas las personas con las que yo tuve conversaciones para la tesis de maestría, en primer lugar, habían experimentado un evento disruptivo. Es decir, habían sufrido la desaparición de un familiar o un integrante de una red primaria. Un límite de la tesis de maestría es que no logra entrevistar a personas que están activadas políticamente sin sufrir el evento disruptivo. Entonces, ese es el primer factor, ¿no? La experiencia de un evento disruptivo con todos los costos que ello implica a nivel vital. El segundo tiene que ver con esto, ¿no? Con la interacción con el Estado, la atribución de amenaza u oportunidad. En tercer lugar, tiene que ver si hay o no quiebre en los circuitos de interacción previos. Es decir, si posterior a la desaparición, las redes primarias, llámese familia, llámese amigos, llámese entorno barrial, estigmatizan o escinden el vínculo con la persona afectada, en este caso la víctima indirecta. Eso es muy, muy importante porque si esto está presente, llega un cuarto factor, que es que las personas del colectivo o con las personas del colectivo se forjan lazos fuertes, vínculos fuertes de confianza, de solidaridad, que permiten transacciones de información, apoyo emocional y, como ya ustedes también muy bien lo señalaban, también de aprendizajes, ¿no? Hay una difusión y hay una producción de conocimiento experto, tanto en materia forense, en materia de defensa de los derechos humanos, en acompañamiento psicosocial, en trámites burocráticos, en búsqueda forense, en búsqueda en vida, y esto únicamente puede darse si, digamos, hay estos lazos fuertes al interior de la organización. En activismos de alto costo-riesgo, estos lazos también sirven como puntos compensatorios de agravios, de algunos daños que son irreparables, pues. Y finalmente, esto que también ya comentaba el profesor Manolo Vela, que tiene que ver con si el agravio se politiza y se busca una resolución de manera colectiva frente al Estado, frente a la autoridad instituida para solucionar este agravio, o si se busca de manera individualizada.
Estos 5 factores en combinaciones distintas dan una modalidad y no otra. Y es importante decir que para poder pensar estos tipos construidos, también entrevisté personas que están buscando familiares, pero que no lo están haciendo en colectivos. Es decir, que tienen rutas individualizadas de búsqueda, ¿no? Un poco para decir, bueno, ¿cómo ver que en estas rutas individuales estos factores no están presentes? Si ustedes me lo permiten y si me dicen la manera, yo les puedo hacer llegar tanto la tesis de maestría como el artículo resultante para futuras conversaciones. De verdad que me gustaría muchísimo. En un cuarto tema, y que tiene que ver, digamos, con las oportunidades de refinar teóricamente la perspectiva de alto costo y alto riesgo, ¿no? A mí me parece que la diferencia teórica o la oportunidad teórica entre la tesis de maestría y la tesis de doctorado es que en la tesis de maestría, digamos que al igual que lo hizo Doug McAdam con el estudio de Freedom Sommer, yo me enfoqué en trabajar el modelo en un solo movimiento, ¿no? En una sola expresión contenciosa y en un solo momento histórico. Así lo hizo McAdam con el estudio sobre los derechos civiles en los Estados Unidos. Sin embargo, el propio McAdam tiene otros estudios de carácter más histórico, de carácter longitudinal. Entonces me pregunté, bueno, ¿cómo podríamos tensar las explicaciones del activismo de alto costo-riesgo si no nos limitamos a un solo movimiento, sino que vemos cómo ese movimiento se desarrolla a lo largo del tiempo? No en una sola expresión, sino en diversas expresiones, como también ya señalaba el profesor Manolo, tiene 2 temporalidades distintas. Entonces me parece que tomar la pregunta de la persistencia temporal del activismo de alto costo riesgo, es decir, por un lado, ¿qué es lo que hace que estas personas detonen rutas activistas? ¿Qué es lo que hace que permanezca? ¿Y cuáles son las consecuencias biográficas de un activismo intenso y sostenido? Es una oportunidad de teorización y esperemos que en un par de años estemos aquí saludándonos para ver si esto fue así o no. Y finalmente, tiene que ver con la dimensión metodológica, ¿no? Sobre todo la comparación intergeneracional e intrageneracional, ¿no? Entre 2 momentos históricos y en una misma generación. Lo que está detrás de la mirada metodológica es el enfoque del curso de vida. Un enfoque que tiene como rasgo fundamental el poder vincular estas 3 temporalidades y entender cómo el cambio social ocurre tanto a nivel biográfico, a nivel, digamos, agregado y a nivel histórico. Y a mí lo que me parece interesante es que esto se hace mediante trayectorias de vida. Entonces, el enfoque metodológico de principalmente recolección de información empírica tiene que ver con realizar, también así lo hice en la tesis de maestría, entrevistas narrativas biográficamente orientadas, ¿no? Es decir, trabajar con biografías, y aquí lo importante es hacer una selección estratégica de la muestra que me permita tener informantes en todas las casillas de la comparación. Es decir, entre las microcortes de cada generación, después informantes de la generación, para eso poder compararlo, ¿no? ¿Cómo se compararía? Es decir, ¿cuáles son las dimensiones que a mí me permiten comparar? Por un lado, la trayectoria previa, es decir, ¿qué ocurría antes de que se detonara una ruta de activación política? En segundo lugar, ¿cómo ocurre el reclutamiento? Y después, ¿cuáles han sido los puntos de giro vitales después de la trayectoria? Y aquí tenemos trayectorias, por ejemplo, que después de un tiempo optan por la desmovilización. Tenemos trayectorias que tienen un periodo acotado de desmovilización, pero después se reactivan políticamente. O tenemos trayectorias que tienen una persistencia a lo largo, por ejemplo, tengo informantes a lo largo de pues, casi 50 años de activismo, ¿no? Entonces me parece que estas diferencias en los puntos de giro, estas transiciones en la trayectoria, vinculándolo
también con cambios organizativos y en el contexto más amplio, el contexto histórico, puede darnos información sobre esta trayectoria. En última instancia, y ya con esto termino, creo que hablé muchísimo, ya con esto termino. El reto está en la escritura también, es decir, por un lado en el procesamiento, en generar marcadores que vinculen tiempos biográficos con tiempos generacionales y tiempos históricos, pero cómo esto se presenta en una narrativa analítica que incluya tanto componentes fuertes de las propias voces de las interlocutoras como pues este marco analítico más extenso, ¿no? Bueno, lo dejaría por ahí. Espero haber respondido o mínimo haber dado algunas ideas para seguir conversando. Gracias por las preguntas. Muchas gracias, Mario. ¿Algún otro colega que quiera realizar alguna pregunta, comentario? ¿No? Bueno, mientras se animan, voy yo. Voy a dar la palabra. Me parece súper interesante tu tema, sobre todo metodológicamente. Entiendo que es un enfoque sociológico. Yo soy abogada y antropóloga, entonces quizá voy a ir un poco más a lo antropológico, ¿no? Pero escuchándote el planteamiento de los casos de estudio que nos presentas, la desaparición forzada durante la guerra y en el presente actual frente a los diferentes actores del crimen organizado, ¿no? Escuchando, y a pesar de que nos estás hablando de esta heterogeneidad, nos hablas de esta perspectiva de microcortes, ¿no? Intergeneracional, ver cómo se observan estos elementos para poder hablar del fenómeno o de los colectivos, del activismo de alto riesgo desde una perspectiva heterogénea, también cuidando efectivamente, y que es súper valioso esto de no homogeneizar las organizaciones, incluso dentro de los espacios. Es valiosísimo. Sin embargo, sí me quedo un poco cuestionándome del presente, ¿no? Cuando se habla del presente y del fenómeno de desaparición forzada en el presente, si no hay, y un poco reflexionando sobre lo que decía Manolo, ¿no? El contexto. Me parece que el contexto es fundamental en el análisis del presente, porque el movimiento en torno a la desaparición forzada no es el mismo hace 10 años que ahora. O sea, las trayectorias mismas de la violencia, las trayectorias de los vínculos entre el crimen organizado y el Estado, y las trayectorias de las propias economías a las cuales se dedican los diferentes grupos del crimen organizado han cambiado, ¿no? Por lo tanto, las relaciones o las interacciones o incluso las propias desapariciones forzadas también se han ido reconfigurando, se han ido modificando, ¿no? Y no en vano que los colectivos desde un inicio nosotros escuchábamos como siempre el reclamo era verdad y justicia, ¿no? Y verdad y justicia tiene un significado profundo porque la justicia implicaba todavía una fe en que en algún momento iban a lograr la justicia frente al Estado. Y cuando se fueron dando cuenta de esta vinculación intrínseca entre el crimen organizado y los diferentes niveles del Estado, porque solamente no es un tema de seguridad, es el tema de impartición de justicia, el tema de las policías municipales, estatales, federales, militares, ¿no? Entonces creo que sin este llamamiento a la homogeneización, sí creo que es importante poner el contexto en el centro, porque a partir de ahí podemos comprender cómo las propias organizaciones se conciben a sí mismas frente a esos conceptos, frente a esos con contextos de violencia, de impunidad, de corrupción, ¿no? Cuáles son las estrategias que van articulando. Y esto creo que es muy importante porque creo que cuando hablamos de estrategias de colectivos o estrategias de organizaciones que están en estos espacios que son, tú les llamas espacios,
por aquí lo apunté, aquí está, ¿no? Estos contextos de guerra de terror, creo que también hay como, ¿cómo llamarlo? Como una tendencia a analizar las estrategias también de modo homogéneo, ¿no? Es decir, pareciera que esperamos que las organizaciones tendrían que tener las mismas estrategias que tuvieron al inicio cuando los contextos de violencia no eran tan marcados o no eran esas guerras de terror, cuando todavía tenían espacios de respiro o incluso espacios donde tenían algún margen de seguridad, ¿no? Y en mi experiencia, por lo menos en Guerrero y en el norte, que yo misma me encontré ante esa falsa concepción, me di cuenta que muchas veces cuando observamos o cuando estamos esperando esas estrategias de esos momentos donde todavía tenían esos momentos de respiro, frente al Estado, frente al crimen organizado y frente a las propias porque cuando hablamos de crimen organizado no hablamos de grupos externos, estamos hablando de grupos internos, de familias, de vecinos, ¿no? Que además, por eso es que es bien importante el tema del contexto, tanto local en las diferentes escalas. Em, en mi trabajo de campo, por ejemplo, me di cuenta que esas estrategias en esos momentos donde no hay respiro, muchas veces ya no son esas estrategias como mucho más masivas, mucho más públicas, mucho más políticas, ¿no? Y un poco me lleva a la última reflexión que hablabas entre la desmovilización y la reactivación. ¿Qué hay entre eso? Porque no es que desaparezcan, es que las estrategias en esos momentos donde no hay respiro se vuelven otro tipo de estrategias mucho más internas, mucho más domésticas, ¿no? Que les permite a los colectivos y a las organizaciones precisamente sobrevivir. El problema es cómo las miramos. Si estamos esperando estas grandes estrategias, pues obviamente decimos se desmovilizaron, pero no es que se desmovilicen, es que en ejercicio de esos conocimientos que hablaba Juan Pablo, se van reconfigurando y se van protegiendo y van creando estrategias de seguridad, ¿no? Que también son estrategias políticas y de resistencias que les permiten movilizarse en algunos momentos. Entonces, creo que por eso es que es bien importante, porque si no te escucho y cuando hablas del presente, parece que el presente es algo homogéneo, que también, que no hay un punto de reflexión entre cómo se van reconfigurando, cómo se van nombrando los propios colectivos frente a ese contexto, ¿no? Y yo sí llamaría a comparación de Manolo a llevarlo al centro como una estrategia de análisis también de tu propio campo, ¿no? Gracias. Bueno, ya me tomé la palabra. No sé si algún otro colega quiere hacer algún comentario. Y si no, pasamos a tu respuesta. Eh, ¿Nadie más? A Daniel. Daniel, y pasamos a tus respuestas. Mario. Hola, Yacochen, hola, Mario. Pues, o sea, solamente es un punto muy pequeño que tiene que ver con a ver, pareciera que las trayectorias a veces son algo pasivas, ¿no? O sea, que lo que recibimos, un poco lo que decía Yacochen es, las trayectorias simplemente reciben el contexto, pero no podemos observar las estrategias que generan. Y en realidad, pues son cambiantes. Y eso pues, me lleva a preguntar el término de las entrevistas, si sigue siendo una estrategia válida de recolección de información. O sea, en la medida en que los colectivos han sido entrevistados constantemente, tanto en investigaciones académicas como periodísticas, si no han construido discursos más lógicamente articulados. Te estamos perdiendo, Dani. Si quieres, escríbelo y yo te leo. Mientras Mario puede contestar mi pregunta, porque Y entonces a la hora de investigar estamos recuperando Dani, vivencias o se te estrategias que perdió, ocultan algo más. Entonces, ¿qué reto podría? Ay, no sé si lo perdí o te sigo por acá. entrecortó en el momento en el que estabas diciendo que las entrevistas también producen discursos de las propias organizaciones. Ahí se te cortó. Sí, es decir, nada más lo que quiero o preguntar es si la entrevista por sí sola sigue siendo una estrategia de recolección de información frente a colectivos
que han sido constantemente entrevistados por medios, por académicos, y si lo que no estamos recuperando en realidad es, vamos, esos discursos antes que la estrategia, ¿no? O algo que las madres buscadoras o que los colectivos de búsqueda de la guerra sucia ya tienen plenamente articulado y es lo que responde, ¿no? Entonces, frente a ese reto, ¿qué otras estrategias metodológicas para la recolección de información podemos tener, ¿no? Esa es una duda que me aqueja a mí y quiero compartir con ustedes. Muchas gracias, Dani. Entonces, Mario, si quieres, pasamos a tus respuestas. Sí, bueno, muchísimas gracias también por estas preguntas. Es muy complejo lo que me plantea Jacozzi, y te lo agradezco porque me haces pensar mucho, tal vez en algunos lugares comunes que de repente adoptamos en la investigación de manera crítica. Efectivamente, para salirme un poco de estas miradas que homogeneizan tanto el contexto como el activismo, es mi interés por mirar el activismo lejos de los puntos álgidos, es decir, lejos de la protesta, lejos del movimiento, lejos de la movilización masiva, callejera, etcétera, que podemos encontrar solamente en muy pocos momentos en la historia de los últimos 60 años que hay esto, pues ver el activismo como un proceso, ¿no? Y ver el activismo como un proceso que se juega entre lo individual, entre lo familiar y entre lo colectivo, ¿no? Y en esto colectivo pues pueden entrar tanto la organización de familiares, pero he encontrado un montón de otros grupos en los que intervienen y que también hacen parte de la gestión de la búsqueda. Menciono algunos, por ejemplo, grupos barriales, ¿no? Sobre todo en Chihuahua, ¿no? En Chihuahua hay un montón de grupos barriales, vecinales, que generan estrategias de cuidado mutuas y que no pasan, digamos, por lo que normalmente pensamos como que es la búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Están grupos religiosos, por ejemplo, ¿no? Y están también grupos de apoyo psicológico de diversa índole. Entender esta heterogeneidad también organizativa, sin duda que es fundamental. Y insertar esta imbricación de entre lo biográfico y lo organizativo también en condiciones cambiantes en el tiempo. Y ese es uno de los retos fundamentales, ¿no? Y yo, sin duda, y coincido contigo, que hay nuevas condiciones. O sea, que en el presente hay condiciones muy distintas. No es mi intención hacer una aseveración de si antes había más o menos riesgo, sino que el riesgo es distinto. Y es distinto porque la expectativa de peligro viene de un perpetrador que está difuso, ¿no? Y entonces, estas nuevas condiciones, donde además el ejercicio de la violencia es mucho más brutal, yo he intentado encontrar, hasta ahora no he encontrado casos de madres buscadoras del pasado que hayan sido asesinadas, ¿no? Y en el contexto contemporáneo sí que tenemos un montón de registros sobre activistas de alto riesgo que han sido asesinadas o que han recibido una gama de agresiones, pero enormes, ¿no? No únicamente que pierdan la vida, sino que han sido abusadas sexualmente, han sido hostigadas, han sido seguidas, sus celulares han sido intervenidos, etc. Estas nuevas condiciones también hacen que haya nuevas necesidades en los colectivos, ¿no? Entonces, ¿cómo estas necesidades, si entiendo tu pregunta, también se trasladan, digamos, al ámbito de lo cotidiano? Es decir, cómo implica cierto repliegue de la acción más pública y se generan estrategias que son fundamentales, estrategias, digamos, que ocurren tras bambalinas. Por ejemplo, las negociaciones directas que hacen con operadores de los grupos del crimen organizado, ¿no? Las comunicaciones constantes que tienen con ellos, evidentemente que eso no va a hacer público. Esto ha generado también nuevos repertorios. En el pasado no existía la búsqueda forense, ahora sí tenemos la búsqueda forense, ¿no? En el pasado había, por ejemplo, el recurso a la huelga de hambre. Ahora ese recurso no lo tenemos. Creo que será parte del estudio explicar estas transformaciones, estas mutaciones, pero también estos repertorios que persisten, porque sí que tenemos repertorios que también siguen persistiendo. Menciono simplemente uno que tiene que ver con la incidencia sociolegal, ¿no? El tema sociolegal ha sido fundamental y ha sido un eje transversal a estos dos periodos históricos. Pero también agregaría que hay formas novedosas de comprender el fenómeno mismo de la desaparición.
Y el cómo se entiende la desaparición implica en cómo se piensa la búsqueda. Por ejemplo, en el pasado era muy extraño, era muy raro que no se considerara a la desaparición como política, como un asunto que tiene que ver directamente con el Estado. Hoy sí que encontramos narrativas, por ejemplo, de no buscamos culpables. Yo he encontrado en colectivos de Jalisco, no queremos justicia, queremos encontrarlos, ¿no? Entonces digamos que sin duda que el contexto es fundamental, porque el contexto juega entonces en la dinámica organizativa y en la gestión individual, familiar, barrial de la búsqueda, ¿no? Entonces, sin duda que eso lo tendré presente. Tal vez yo lo que agregaría, y esto tiene que ver con mi cercanía con la sociología histórica, es que también a la par de reconocer estas novedades, estos cambios sustantivos, habría que rascar un poco en cuáles son, digamos, aquellas reivindicaciones, aquellas formas que persisten, ¿no? O incluso pensar cómo los resultados de las luchas del pasado, por más acotadas que sean, tienen una consecuencia, así sea no buscada, no intencional, en las luchas del presente. Y esa es la tensión del estudio, ¿no? Entre captar los cambios, pero también identificar las herencias. No, espero que haya contestado la pregunta. La pregunta que me hace Daniel es fundamental también, y me lo he preguntado muchísimo, ¿no? Yo aquí daría dos comentarios. Yo no pensaría a las trayectorias como pasivas, justamente desde la tesis de maestría o como simples receptoras del contexto, ¿no? O como, digamos, una estrategia más bien resistencial o adaptativa al contexto. Sin duda hay algo de eso, pero también los propios cambios, las propias transiciones son resultado de la agencia de las personas, es decir, de las formas en las que ellas mismas dibujan su curso de vida. El reto fundamental, y que ahí te doy toda la razón, es preguntarnos, es dar un pasito atrás sobre el tema de la entrevista, ¿no? Justo hay un libro que está por salir ahí en el Instituto Mora, donde hay un capítulo en el que se reflexiona sobre este particular, si vale la pena seguir entrevistando a víctimas de violencia, ¿no? No solo porque tienen, como tú muy bien mencionas, ya este discurso, digamos, establecido, un poco más armado, etcétera, si lo entiendo bien, sino porque también la entrevista puede tener, si no se tiene la vigilancia correcta y si no se hace un trabajo, digamos, colaborativo con las interlocutoras, los interlocutores, puede ser bastante revictimizante. La entrevista puede asemejarse un montón a las entrevistas que hacen otros actores, por ejemplo, legales. Yo he escuchado estas reflexiones de varias compañeras y compañeros que también están estudiando lo mismo. Yo aquí lo que diría es que yo considero fundamental seguir haciendo entrevistas con dos recaudos. El primero es que para salirnos de este discurso, como tú le llamas, prefabricado, si lo entendí bien, es intentar componer una muestra lo más heterogénea posible. No entrevistar únicamente líderes. Es decir, intentar diversificar la entrada al campo. Entonces, lo que yo he intentado hacer es identificar cuál es la estructura organizativa, cuál es la jerarquía organizativa, cuáles son las cortes de ingreso y con base en esos criterios dar una muestra muy heterogénea, ¿no? Y así poder contrastar qué es lo que me dice una líder muy longeva del colectivo con una adherente que viene entrando porque su hijo o su hija desapareció hace un par de semanas, ¿no? Contrastar tanto en temporalidad como en la pertenencia organizativa. Y también he intentado siempre no diseñar de manera colectiva, pero sí presentarles antes los instrumentos. Antes de hacer la entrevista, presento el instrumento, una versión final de los instrumentos, incluso donde ellas tienen, digamos, la posibilidad de no responder. Y también muy importante que cuando ya después de la entrevista está procesada y está el relato, también se les comparte, ¿no? Es decir, como hacer un
trabajo mucho más dialógico de ir y venir con ellas. Sin embargo, y con esto termino, no, la entrevista biográfica, aunque implique un trabajo, esto Manolo lo sabe, no implica un trabajo de horas y horas y horas y horas con las interlocutoras, eso no elimina la posibilidad de tener otras estrategias de recolección de información empírica, ¿no? Porque también hay cosas que no pasan por el elemento verbal. Entonces, sin duda que la entrevista biográfica es, digamos, el núcleo del diseño, pero estoy haciendo también un trabajo o haré, digamos, un trabajo de acompañamiento. No quisiera llamarle etnografía por todos los riesgos que ello puede implicar y un conjunto de compromisos, pero sí, digamos, ponerle tal vez el adjetivo de etnografía estratégica, ¿no? Es decir, hacer un conjunto de visitas muy extensas, ¿no? de varios meses, y también un trabajo de archivo muy profundo. Porque esto hay que decirlo, hay entrevistas que se realizaron sobre todo con activistas del pasado que nunca fueron publicadas, a las que ahora yo tengo acceso y que ese material, aunque no es una entrevista directa, se puede utilizar. También el acceso a la información, sobre todo de las cortes más longevas, es un tema y un dilema ahora en el diseño. Pero bueno, eso diría. O sea, sí, eso diría. Bueno, aquí hay Gracias. una pregunta de Mauro y ya con eso cerramos. Antes de pasar a la pregunta, creo que también este cuestionamiento que se está haciendo Daniel tiene que pasar, no ahora, pero sí cuando llegues a campo por una reflexión de seguridad y de violencia, ¿no? ¿Qué tanta oportunidad tienes de insertarte realmente al campo y de poder hacer esa etnografía? Porque muchas veces el último recurso pues es la entrevista y otro tipo de estrategias que no ponen en riesgo, ¿no? Pero ya es una discusión que tendrás posteriormente. Mauro nos dice, Mario, tu crítica al modelo de McAdam enfatiza que no siempre existe una disponibilidad biográfica previa al activismo formal. ¿Podrías profundizar en cómo conceptualizarás esta disponibilidad biográfica alternativa? Por ejemplo, casos en los que personas entran al activismo en etapas tardías. Creo que es muy común en este tipo de activismos de memoria y justicia. Con esta pregunta y tu respuesta vamos a ir cerrando el seminario. Gracias, Mario. Gracias, Mauro. Muchas gracias por la pregunta, Mauro. Es fundamental. Uno de los elementos más importantes del trabajo de McAdam es efectivamente que las personas que se involucran en activismo de alto costo-riesgo tengan una disponibilidad biográfica, es decir, que no tengan compromisos familiares, orales, educativos de tiempo completo, ¿no? Aquí lo que encontramos con las activistas ligadas a la búsqueda de personas desaparecidas es que en realidad se activan en un momento del curso de vida muy atípico, ¿no? Es decir, sobre todo arriba de los 55 años. Y ello en sí mismo ya implica cierto costo, porque costo en dos sentidos. Por un lado, que la desaparición de un familiar tiene implicaciones en la reconfiguración de los vínculos familiares, ¿no? En buena medida, las personas que buscan también tienen que hacerse cargo o se les sobrecarga las labores de cuidado, ¿no? Se encargan ahora de los nietos, tienen que buscar un empleo, etcétera. Entonces, digamos que ello implica un costo fundamental e implica un riesgo no solamente por las amenazas externas, sino por el propio rechazo del núcleo familiar a que se involucren en los colectivos. Entonces, esto a mí me hacía pensar que el modelo de alto riesgo podría ser complementado con esta mirada ahora sobre los colectivos de búsqueda. Lo que he encontrado, y aquí recuperé el trabajo de Nepstad y Smith, que son dos autores que reformulan el modelo de McAdam y más bien a pensar en un factor microestructural como la disponibilidad biográfica, intentar atender a cuáles son las estrategias individuales, familiares, grupales en su caso, que les permite gestionar de manera creativa estas restricciones estructurales, ¿no? Es decir, tomar en cuenta
cuál es, digamos, la agencia que tienen las personas para poder darle vuelta a estas condiciones difíciles. Lo que yo he encontrado es que en buena medida los colectivos y los lazos que se forjan al interior sirven como elementos compensatorios de estos costos y estos riesgos. Pongo simplemente un ejemplo, la difusión de información, por ejemplo, sobre apoyos económicos gubernamentales para personas desaparecidas. Muchas personas que viven en zonas limítrofes, de las áreas metropolitanas no tienen información a esto, el colectivo les da esa información y pueden acceder a ese tipo de recursos. Ahora mismo estoy haciendo un trabajo sobre qué ocurre con las personas, cómo gestionan esto de manera individualizada. Es decir, qué ocurre con personas que no están en los colectivos y que aún así siguen buscando familiares desaparecidos. Entonces, yo un poco, Mauro, para ser como muy conciso, en vez de pensar en temas de disponibilidad, pensé en temas de gestión de restricciones. Y bueno, como es la última respuesta, quiero agradecer muchísimo. Estoy de verdad lleno de papeles y lleno de notas que les agradezco. Ha sido un placer compartir con ustedes y espero que podamos seguir dialogando en este espacio o en otro. Y nada, bueno, muchísimas gracias y ha sido un verdadero placer estar con ustedes. Muchas gracias, Mario, por tu exposición, tus respuestas. Han sido súper nutritivas, como decía Manolo. Nosotras aprendemos entre todas y todos. Y bueno, con esto vamos a dar cierre a esta sesión del seminario. Como mencioné al inicio, estos seminarios se realizan desde el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero en la Ciudad de México. Se realizan mensualmente, así que los esperamos en las siguientes sesiones, que no sé cuándo es la siguiente, Manolo, si me ayudas, o Roger. ¿Cuál es la fecha del siguiente seminario? Sí, pues sí, iba a haber uno en que va a presentar nuestra colega Elena al final de abril, pero por cuestiones de trabajo que se tenía que hacer para el posgrado, pospusimos hasta agosto. Entonces, agosto es cuando vamos a retomar el seminario, justo con esta presentación de Elena. Ok, entonces esa es la última sesión de primavera. Sí, sí, sí. Bueno, cerraste con broche de oro, Mario. Muchas felicidades. Bueno, sin más, pues creo que doy por cerrada la sesión de este seminario. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias, Mario. Que Gracias, estén Mario. bien. Gracias a todos. Gracias. Creo que las constancias se las van a dar, ¿verdad? Y Sí, la sesión se va a colgar sí. o está en vivo. Sí, Yo sí, creo en YouTube. que sí, luego Jorge nos va a mandar la liga de YouTube donde se va a colgar. Buenísimo. Bueno, que estén bien, que tengan linda Gracias. tarde. Hasta Hasta luego. luego. Todos. Bye.